Las calles de la Ciudad de México siempre fueron un laberinto de sombras y luces intermitentes, pero esa noche, todo parecía más oscuro. Estaba apoyada en una esquina, observando el movimiento frenético a mi alrededor. El olor a alcohol y humo impregnaba el aire, pero mi atención estaba en Diego. Salía del bar, con esa manera despreocupada que me dejaba sin palabras. Cabello desordenado, una chaqueta de cuero que se ajustaba a su cuerpo de manera irresistible. El corazón me latía acelerado en el pecho, como si quisiera liberarse y correr hacia él. Pero, como siempre, él no me veía. Para él, yo era solo una sombra, una figura que se escabullía por las calles, un cuerpo disponible. Isabela, ¿qué estás haciendo aquí de nuevo? Una voz familiar interrumpió mi ensoñación. Era Carla, una amiga de muchos años que también estaba en la calle. Sus ojos estaban cansados, pero había un brillo de preocupación que conocía muy bien. Solo pensando en la vida, respondí, tratando de disimular el dolor que me consumía. Tú sabes cómo es. Sí, lo sé. Y sé que tienes que dejar de ilusionarte con ese tipo. Nunca te va a mirar como tú quieres. Carla cruzó los brazos. Su tono era de reproche, pero no podía evitarlo. Él solo necesita darse cuenta de que existo. Sé que hay algo más. Mi voz temblaba, y odiaba eso. El deseo y la frustración se mezclaban en un cóctel explosivo. Isabela, te vas a hacer daño. Mira a tu alrededor. ¿Qué es lo que realmente quieres? Carla tenía razón, lo sabía, pero el amor era una fuerza poderosa, y no podía dejar de alimentar esa esperanza. La escena frente a mí se desenvolvía, y no podía evitar pensar en cómo la vida podría ser diferente si Diego me notara. Él y sus amigos reían, lanzando cervezas al aire, despreocupados. Sus vidas eran ligeras, mientras yo me sentía cada vez más hundida en un mar de soledad. Decidí que tenía que hacer algo al respecto. La idea de una bruja antigua, Doña Luz, resonaba en mi mente. Fui presentada a ella por una vieja conocida que decía que la mujer tenía el poder de conceder deseos. ¿Pero a qué precio? La curiosidad y la necesidad de amor me empujaban hacia esa dirección oscura. Carla, ¿has oído hablar de Doña Luz? Pregunté, y su expresión cambió rápidamente. No estarás pensando en buscarla, ¿verdad? Isabela, esa mujer es peligrosa. Lo que ella hace no es un juego. El precio puede ser demasiado alto. No me importa. Lo que más quiero es que Diego me vea como realmente soy. Si eso significa pagar un precio, lo pagaré. La determinación en mi voz parecía sorprender incluso a Carla. No sabes lo que estás diciendo. El amor no puede forzarse. Isabela, podrías terminar perdiendo mucho más de lo que imaginas. Su mirada era de desesperación, pero la verdad era que yo estaba tan desesperada que ni siquiera podía imaginar lo que podría suceder. La noche avanzaba, y las voces a mi alrededor se convertían en una especie de zumbido distante. Lo único en lo que podía pensar era en cómo sería la vida de Diego si él se enamorara de mí. Así que, con el corazón pesado, tomé la decisión. A la mañana siguiente, buscaría a Doña Luz. La idea de tocar algo tan oscuro me aterrorizaba, pero la posibilidad de amar y ser amada eclipsaba cualquier temor. En el fondo, sabía que me estaba aventurando en un terreno peligroso, pero, por un momento, dejé que la esperanza me guiara. Si Doña Luz podía ayudarme, no solo conquistaría a Diego, sino que también encontraría la felicidad que tanto anhelaba. Y así, mientras las luces de la ciudad brillaban a mi alrededor, me despedía de la soledad, aunque fuera temporalmente, soñando con un amor que podría cambiarlo todo. La atmósfera en la sala de Doña Luz era pesada, como si el propio aire estuviera impregnado de secretos oscuros. Me encontré rodeada de objetos extraños y místicos, iluminados por la tenue luz de velas que danzaban al compás de una brisa inexistente. El olor a hierbas secas y cera derretida lo envolvía todo, casi ahogándome. Cuando la bruja se volvió hacia mí, sus ojos eran como pozos sin fondo, reflejando no solo mi imagen, sino también mis más profundas inseguridades. ¿Estás dispuesta a pagar el precio, niña? La voz de Doña Luz sonaba grave y resonante. Dudé, pero mi deseo por Diego era más fuerte que el miedo que comenzaba a brotar dentro de mí. Sí, respondí, la palabra saliendo de mis labios como un susurro desesperado. Quiero que él me ame. Doña Luz sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa que me hizo darme cuenta de que estaba a punto de entrar en un camino sin retorno. Para atar un corazón, es necesario dar algo de ti, algo que nunca podrás recuperar.
¿Estás dispuesta a sacrificar una parte de tu esencia? Sí, afirmé de nuevo, la determinación comenzando a mezclarse con la incertidumbre. La bruja se acercó a una mesa repleta de frascos y pociones. Con un gesto rápido, tomó un pequeño frasco de vidrio que contenía un líquido verdoso. Bebe y luego realizaremos el ritual. Tomé el frasco con manos temblorosas. El líquido brillaba a la luz de las velas y, por un momento, pensé en desistir. ¿Qué estaba a punto de hacer? Pero la imagen de Diego, con su encantadora sonrisa y ojos profundos, me hizo ignorar cualquier duda. Con un trago, el líquido bajó quemando mi garganta, y sentí una oleada de energía recorrer mi cuerpo. Era como si una parte de mí estuviera siendo arrancada, pero estaba tan obsesionada que no me importaba. Doña Luz comenzó a entonar palabras en una lengua antigua, y yo la seguí, cada sílaba saliendo de mí como un grito desesperado. La sala comenzó a girar, y me sentí flotar en un espacio entre la realidad y lo desconocido. Cuando el ritual finalmente terminó, la bruja me miró profundamente a los ojos y dijo: ahora será tuyo, pero recuerda, el amor forzado puede convertirse en una prisión. Con la mente aún dando vueltas, dejé aquel lugar, sintiéndome extrañamente ligera y pesada al mismo tiempo. Al salir, el cielo nocturno parecía más negro que nunca, y las estrellas titilaban de una manera extraña, como si fueran conscientes de lo que había hecho. Con cada paso por las calles de la Ciudad de México, la expectativa crecía en mi pecho. Días después, mientras estaba en mi esquina habitual, vi a Diego acercarse. Mi corazón se aceleró. Me miró, y algo en su mirada parecía diferente. «Hola, Isabela», dijo con una voz suave y acogedora. «Estás hermosa esta noche». No podía creerlo. «Gracias, Diego. ¿Te gustaría tomar algo?» La invitación salió más vacilante de lo que pretendía, pero él asintió, y juntos caminamos hacia un bar cercano. Lo que siguió fue una conversación que nunca imaginé que tendríamos. Él estaba interesado en mí, realmente interesado. Me sentía en las nubes, como si el mundo finalmente me estuviera sonriendo. Las semanas siguientes fueron como un sueño. Diego empezó a buscarme, y yo no podía contener mi alegría. «Isabela, ¿por qué nunca me dijiste que eras tan interesante?», me preguntó una noche, mientras estábamos sentados en un parque, bajo la luz de la luna. «Yo no creía que te importara», respondí, con vulnerabilidad en mi voz. Él se inclinó más cerca, y la conexión entre nosotros parecía palpable. «Ahora me importa», dijo, y mi corazón se derritió. Pero, a medida que pasaban los días, una sombra comenzó a formarse sobre mi felicidad. Diego empezó a volverse posesivo. No le gustaba que saliera con otras personas, aunque solo fueran amigos. «Isabela, eres mía», me dijo una noche, con una mirada intensa y casi amenazante. Recordé las palabras de Doña Luz, una advertencia que ahora resonaba en mi mente. «Diego, yo solo estoy saliendo con amigos», traté de explicarle, pero él ya se estaba alejando, con frustración en su rostro. «No quiero que te mezcles con ellos. Eres mía, y no voy a compartirte». Me sentí perdida. La alegría que había sentido antes comenzaba a transformarse en miedo. El amor que tanto había deseado parecía ahora una prisión, y las cadenas comenzaban a apretarse a mi alrededor. ¿Qué había hecho? ¿Qué había invocado? La oscuridad de la Ciudad de México parecía intensificarse cada día que pasaba. Yo, Isabela, caminaba por las calles con una mezcla de esperanza y miedo, observando a Diego desde lejos, como una sombra que se niega a disiparse. Los cambios en él eran cada vez más evidentes, pero me negaba a creer que el amor que tanto había deseado pudiera estar transformándose en algo oscuro. Me miraba con un brillo posesivo que antes no existía, como si, de repente, yo fuera lo único que importaba en su vida. Lo que quería ver como amor, en realidad, era una prisión. Una noche, mientras me atraía hacia él, susurrando palabras que parecían dulces pero que sonaban ásperas en mi mente, no pude ignorar la sensación de que algo estaba mal. «Isabela, eres todo lo que necesito», dijo, con sus ojos brillando en una mezcla de deseo y posesividad. Sonreí, pero mi corazón estaba oprimido. ¿Qué era eso? ¿Qué había invocado? Las noches se convirtieron en un campo de batalla en mi mente. Susurros resonaban en mis oídos mientras intentaba dormir. Sombras danzaban en las paredes de mi pequeña habitación. «Esto es solo la magia funcionando», me decía a mí misma, intentando convencer a mi corazón de que todo estaba bien. Pero la verdad era que la magia tenía un sabor amargo, y comenzaba a darme cuenta de que la línea entre el amor y la obsesión se estaba volviendo cada vez más tenue. En uno de esos momentos de insomnio, decidí que era hora de buscar a Doña Luz nuevamente. Las palabras de la bruja reverberaban en mi mente,
pero necesitaba respuestas. Cuando llegué a su casa, un escalofrío recorrió mi espalda. La vieja bruja estaba allí, como siempre, sus ojos profundos observándome con una mezcla de curiosidad y compasión. «¿Has vuelto, querida?», dijo ella, su voz arrastrada como el eco de una pesadilla. «El hechizo está funcionando bien, ¿no es así?». «Sí, pero, Diego, está cambiando. No sé si esto es amor. Él ya no es el mismo», respondí, la angustia impregnando mi voz. Doña Luz inclinó la cabeza, una sonrisa enigmática formándose en sus labios. «El amor que invocaste puede ser dulce, pero recuerda, Isabela, el amor forzado trae consecuencias. Para cada acción, hay una reacción. Lo que deseas puede transformarse en algo que no puedes controlar». Mis manos temblaban mientras intentaba procesar sus palabras. Pero solo quería que él me amara. No quería que esto se convirtiera en una pesadilla. «Y ahora estás atrapada en tu propia red. El amor que forzaste a crear bien podría transformarse en odio. Lo deseaste como un objeto, y ahora puede convertirse en tu peor pesadilla», continuó, su voz grave como un trueno lejano. Me alejé, sintiendo que las paredes a mi alrededor se cerraban. «¿Qué hago? ¿Cómo puedo deshacer esto?», le rogué, el desespero creciendo en mi pecho. «Si realmente deseas deshacer el hechizo, tendrás que hacer un sacrificio mayor que el que ya hiciste. El amor no puede ser controlado. Isabela, debes estar preparada para enfrentar las consecuencias», respondió, y su expresión se tornaba cada vez más sombría. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué había hecho? ¿Qué es lo que realmente deseaba? Había intercambiado una parte de mí misma por un amor que ahora parecía más una maldición que una bendición. Las palabras de Doña Luz resonaban en mi mente, y no podía escapar de la realidad que había creado. La noche cayó una vez más, y volví a las calles, con el corazón pesado por la culpa y la incertidumbre. La ciudad parecía observarme, las sombras contorsionándose en risas silenciosas. Sabía que lo que estaba a punto de suceder no solo involucraba a Diego, sino también a mi propia alma. La magia que había invocado era una fuerza que no podría controlar, y ahora estaba a punto de descubrir exactamente lo que eso significaba. Esa noche estaba más oscura de lo habitual, y las sombras danzaban por las calles de la Ciudad de México, como si estuvieran vivas. Caminaba apresurada, con el corazón latiendo acelerado no solo por el miedo, sino también por la duda que me consumía. Diego, a quien había dado mi esencia, se estaba convirtiendo en una presencia insoportable en mi vida. Cada día que pasaba, el amor que había forzado a crear se transformaba en una cadena que me ataba a un hombre que ya no reconocía. «Isabela, estás tan hermosa esta noche», lo había dicho una vez, con una sonrisa que parecía genuina. Pero ahora, cuando me miraba, sus ojos tenían una intensidad que me inquietaba. Era como si me estuviera devorando por dentro. Ya no quedaba el calor del amor, solo una llama fría que quemaba lo que quedaba de mi alma. Esa noche, mi instinto me decía que me alejara. Ya no quería ser parte de esta pesadilla, pero había algo en Diego que me atraía y me aprisionaba al mismo tiempo. Recordé las palabras de Doña Luz: «El amor que invocas puede convertirse en odio». ¿Qué había hecho? ¿Qué había liberado al aceptar el hechizo de esa bruja? Mientras caminaba, una presencia sombría comenzó a seguirme. Miré hacia atrás, pero las calles estaban vacías, iluminadas solo por la luz tenue de los faroles. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi corazón latía aún más rápido, y no pude evitar la sensación de que estaba siendo observada, cazada. La idea de que la magia que había invocado pudiera tener consecuencias más allá de mi comprensión me aterrorizaba. «Por favor, Isabela, no te vayas», podía escuchar a Diego susurrando, aunque no estuviera cerca. Era una voz que resonaba en mi mente, una mezcla de necesidad y posesividad que me dejaba en pánico. El amor que tanto había deseado se había transformado en una prisión, y ya no podía distinguir lo que era afecto y lo que era control. Necesitaba terminar con él. Necesité valor, pero cada vez que pensaba en esa posibilidad, un nudo se formaba en mi estómago. Era como si él tuviera un poder sobre mí, un poder que yo misma le había otorgado. Un poder que, temía, podría transformarse en algo maligno y violento. Esa noche, mientras las sombras parecían acercarse, decidí que lo confrontaría. «Diego, tenemos que hablar», ensayaba en mi mente. ¿Qué le diría? ¿Que no podía seguir viviendo con miedo? ¿Que el amor que tanto había deseado se había convertido en veneno? Cuando llegué a nuestro punto de encuentro, mi corazón latía con fuerza. Las calles estaban desiertas, y la luna llena iluminaba la escena de una manera casi surrealista. Esperé, con el miedo creciendo en mí, y entonces lo vi.
Diego se acercaba, pero había algo diferente en él. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora estaban teñidos de un profundo color rojo, como si la propia oscuridad se hubiera apoderado de él. No pude responder de inmediato. Lo que veía ya no era el hombre que había amado. Estaba transformado, y no solo en apariencia. Había una ferocidad en su mirada, una intensidad que me hizo retroceder. Diego, tenemos que detener esto. Yo, ya no puedo más, finalmente logré decir, con mi voz temblando. Su reacción fue instantánea. Se acercó, pero no con el cariño que conocía. La furia en su mirada era palpable. No puedes simplemente dejarme. Isabela, ahora me perteneces, gruñó, y algo dentro de mí se rompió. Estaba frente a una criatura bestial, algo que no había previsto. Diego, por favor, supliqué, pero él se lanzó hacia adelante, y el miedo se apoderó de mí. La transformación que tanto temía se había concretado, y me di cuenta de que estaba frente a una fuerza que no podía controlar. Esa noche, la ciudad se convertiría en un testigo silencioso de lo que había creado. Y, en ese momento, supe que la lucha no era solo contra Diego, sino contra la propia magia que había invocado, una magia que ahora se volvía en mi contra. Las oscuras calles de la Ciudad de México parecían cerrarse a mi alrededor, como si el propio asfalto se estuviera transformando en un monstruo voraz. Corría, con los pies descalzos cortando el suelo frío, mientras el eco de mis gritos se perdía en la noche. ¡Ayuda! ¡Por favor, alguien! Pero era como si la ciudad hubiera decidido ignorarme, como si las sombras que danzaban a mi alrededor fueran las únicas que realmente me escuchaban. La luna llena iluminaba la escena de una manera perturbadora, revelando los contornos distorsionados de los edificios y las figuras indistintas que parecían observarme. ¡Diego, no!, grité, sintiendo que mi corazón se aceleraba. El sonido de pasos pesados se acercaba, y sabía que él estaba detrás de mí. El hombre que amaba, o lo que quedaba de él, se había transformado en algo que ya no reconocía. Los recuerdos de las noches de pasión y promesas susurradas ahora eran sombras distorsionadas, tan distantes como estrellas apagadas. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, con la voz rota por el miedo. Pero las únicas respuestas que obtuve fueron los ecos de mi propia voz. Al mirar atrás, vi a Diego, sus ojos brillando con una intensidad siniestra, como si una llama interna lo consumiera. «¡Isabela!», gritó, pero había una ferocidad en su tono que me hacía temblar. Intenté recordar las palabras de Doña Luz, la advertencia que me había dado. El amor que invocas puede convertirse en odio. Ten cuidado con lo que deseas. Pero estaba tan perdida en ese deseo insaciable, tan desesperada por tener a Diego a mi lado, que ignoré las señales. Ahora, la verdadera prisión no era él, era la magia que había llamado, el hechizo que me prometió amor eterno y que, en el fondo, no era más que veneno. «Isabela, no puedes huir de mí», gritó, su voz distorsionada por una mezcla de ira y desesperación. Con cada paso que daba, sentía la presión en mi pecho aumentar. Volví a correr, buscando un callejón, un refugio. El desespero me guiaba, pero sabía que no habría un lugar seguro. Las sombras parecían moverse con voluntad propia, como si quisieran devorarme. Me metí en un callejón estrecho, con mi corazón desbocado latiendo contra las paredes de ladrillos fríos. El olor a orina y basura me envolvió, pero no me importaba. Solo quería escapar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que él apareciera en la entrada del callejón, su figura imponente bloqueando la luz de la calle. «No puedes dejarme, Isabela», dijo, su voz ahora un susurro helado. «Nos pertenecemos el uno al otro». «No quiero pertenecer a ti», grité, la adrenalina dándome valor. «Tú ya no eres el hombre que amaba. Lo que te has convertido, eso no es amor». La respuesta que obtuve fue un gruñido, algo primitivo que me hizo temblar de miedo. Avanzó, y un instinto de supervivencia me hizo correr de nuevo, pero ya no había salida. Diego me alcanzó, sus manos cerrándose alrededor de mi brazo, tirándome hacia él. Sentí una ola de pánico al ver sus ojos, ahora dos llamas rojas, llenas de furia y algo más oscuro. «Tú me hiciste esto, Isabela. Tu magia me transformó». Estaba casi en un estado de frenesí, y el dolor en su voz era palpable. ¿Pero qué había hecho? ¿Qué había invocado? «Libérate, Diego. Lucha contra esto», supliqué, pero él solo rió, un sonido crudo y distorsionado que resonó en las paredes del callejón. «No entiendes, Isabela. Soy lo que me hiciste ser, y ahora pagarás el precio». La lucha que siguió fue feroz. Me arrastraba, pero yo me contorsionaba, tratando de escapar de su agarre. Sentía mi energía drenarse,
como si el propio acto de luchar me estuviera agotando. Por favor, Diego, no quiero esto. Estaba en un estado de desesperación, dándome cuenta de que no solo estaba luchando contra él, sino contra el propio hechizo que me aprisionaba. En medio de esa lucha, una parte de mí se dio cuenta, no solo estaba luchando por mi vida, sino por mi alma. Lo que había deseado se había convertido en una pesadilla, y ahora, incluso en medio de la oscuridad, necesitaba encontrar una salida. La única esperanza que me quedaba era que, en el fondo, aún quedaba algo bueno en él. La oscuridad de la noche envolvía la Ciudad de México como un manto pesado, y me sentía atrapada en una pesadilla que parecía no tener fin. Las sombras danzaban a mi alrededor, formando figuras grotescas que parecían burlarse de mí. Mi cuerpo estaba exhausto, y el dolor palpitaba en cada parte de él. Miré a Diego, pero el hombre que amaba ya no estaba allí. En ese momento, sus ojos, antes tan vibrantes, ahora eran dos ventanas hacia un abismo de furia y desesperación. Ya no era humano, era una criatura de pesadilla. Isabela, su voz era un eco distante, cargada de una ira que no podía comprender. ¿Qué me has hecho? Yo, solo quería que me amaras, solo quería que me vieras. Grité, la angustia subiendo por mi garganta como una ola abrumadora. Era verdad, solo quería ser vista, pero ahora estaba frente a algo que yo misma había creado. La transformación de Diego era aterradora. Su cuerpo se retorcía, como si su propia esencia estuviera luchando contra las fuerzas oscuras que había invocado. ¿Qué hice? Me convertí en prisionera de mi propio deseo. Él avanzó hacia mí, y retrocedí, sintiendo como las paredes del callejón se cerraban a mi alrededor. «No puedes dejarme así», gruñó, con los dientes expuestos en un gesto de dolor y rabia. «Tú me hiciste esto, tú me trajiste hasta aquí». Yo desharé todo, Diego. Por favor», supliqué, desesperada. La idea de que la magia pudiera revertirse danzaba en mi mente como una luz tenue. Recordé las palabras de Doña Luz, pero la urgencia de la situación me hacía dudar. ¿Cómo podría enfrentar a la bruja ahora? ¿Cómo podría enfrentar lo que había hecho? ¿Deshacerlo? ¿Crees que simplemente puedes deshacer lo que hiciste? Lo que invocaste no puede borrarse así. Su voz ahora sonaba como un grito bestial, una manifestación del dolor que estaba sintiendo y que yo había causado. «Vas a pagar por esto, Isabela». En un último acto de desesperación, cerré los ojos y busqué dentro de mí una luz, una chispa de esperanza. «No quiero que sufras. No quiero que esto suceda». No sabía si le hablaba a él o a mí misma. La tensión en el aire era palpable, y podía sentir como las sombras a mi alrededor se espesaban, como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacar. «No lo entiendes. El amor no puede forzarse. Debe ser libre», grité, pero las palabras parecían vacías, perdidas en la oscuridad. A cada instante, las fuerzas de la oscuridad se volvían más intensas. Recordaba la advertencia de Doña Luz, pero ya era demasiado tarde. Un viento helado atravesó el callejón, y las sombras comenzaron a moverse, envolviendo mi cuerpo en un abrazo sofocante. El dolor se intensificó, y me di cuenta de que no solo estaba perdiendo a Diego, sino también a mí misma. La esencia que había sacrificado comenzaba a desvanecerse, y la realidad a mi alrededor se convertía en una confusión de luces y sombras. «Isabela», su voz resonó, pero ya no era una súplica. Era un lamento, una declaración de que ambos estábamos perdidos. «Me perderás para siempre». En ese momento, la verdad se hizo clara. Había intentado dominar algo que no podía controlar. El amor forzado se había convertido en un veneno que corroía nuestras almas. Caí de rodillas, el dolor se volvía insoportable, y con un último suspiro, comprendí que la única salida era la rendición. Me entregué a las sombras, aceptando el destino que yo misma había elegido. Cuando la ciudad amaneció, encontraron a Isabela en un callejón oscuro, su cuerpo marcado de manera inexplicable. Un símbolo de brujería dibujado a su alrededor, un mensaje silencioso para aquellos que pasaban: «Cuidado con lo que deseas». La ciudad la ignoró, como siempre lo hacía, pero la historia de su obsesión se convertiría en una advertencia sombría para aquellos que osaran jugar con el amor. Esa es la trágica lección que Isabela aprendió al intentar forzar el amor con la magia. Lo que comenzó como un deseo desesperado se convirtió en una pesadilla sin fin. Que su historia sirva como advertencia: ten cuidado con lo que deseas, porque el precio puede ser demasiado alto. Si te gustó esta historia llena de misterio y lecciones oscuras, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas narraciones escalofriantes. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia y si has vivido algo parecido. Juntos,
Exploraremos los secretos que se esconden en las sombras.